Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy en persona tenemos a un destacado periodista cuya firma forma parte de la tradición del periodismo venezolano. Se trata de Alfredo Fermín. Vamos a conocerlo. Nacido en uno de los lugares más turísticos de Venezuela, como lo es el estado Nueva Esparta, Alfredo Rafael Fermín González llega a la ciudad de Valencia a los 26 años para quedarse, ejerciendo su profesión desde el 24 de marzo del año 1971. Su lugar de trabajo es sagrado, tanto que lleva 40 años en él, cubriendo diversas fuentes informativas. Su lago con luna de abril parece un espejo de Dios, ciudad la más gentil. Pues bien, Alfredo, bienvenido a este programa. ¿Cómo has estado? Bueno, muy bien, encantado de estar aquí contigo y con la audiencia. Alfredo, yo quisiera preguntarte, ¿qué se siente trabajar tanto tiempo en un periódico? Que te acostumbras a que es tu forma de vivir, que esa es tu vida. Yo, por ejemplo, aquí el Carabobeño lo tengo, yo creo que no como mi segunda casa, yo creo que es mi primera casa, porque a veces paso más tiempo aquí que en mi casa, pero no es primero podría decirse como una adicción al trabajo, pero también es porque desde acá todo se facilita, todas las cosas, las llamadas telefónicas, Transitas mejor. Transito mejor. Y aparte de eso, es penoso decirlo, pero yo con la única computadora que he trabajado en mi vida es con la que tengo aquí en el Carabobeño. Yo no sé cómo se escribe en otra computadora. Yo no sé si yo voy a una parte de esta que llaman un infocentro, un cyber, y yo no sé cómo sería que se abre la computadora, porque todo lo tengo en la de aquí, y es la única con la cual he trabajado. Ya hay un diálogo entre ustedes. Hay un diálogo, y entonces esa computadora es como sagrada, pues nadie la toca, nadie la interviene. Y bueno, sí, yo digo que el periodismo para mí no es un trabajo, es mi forma de vivir. Es una pasión. Es una pasión. ¿Qué le ha dejado el periodismo? Bueno, el periodismo me ha dejado mucho cariño, mucho reconocimiento, pero también mucha riqueza interior. Es decir, conocer a la gente, de la gente más importante hasta la gente más humilde, y llegar a la conclusión de que verdaderamente, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, todos somos hijos de Dios y todos merecen el respeto y el cariño. Por lo tanto, siempre yo procuro que en mi trabajo todas las personas las trato como si fueran personajes muy importantes. Esa es mi filosofía dentro del periodismo. ¿Y esa filosofía te la enseñó alguien? ¿Es adquirida? No, yo creo que nadie me lo ha enseñado. Es que cuando tú tienes 43 años escribiendo todos los días del mundo y conoces a tanta gente
y encuentras que los ricos, los poderosos, los intelectuales, no son los que te pueden transmitir las mejores cosas, sino la gente del común. Eso representa una gran lección. Y esto no tiene nada que ver con la humildad. Yo creo que el periodismo es un ministerio para servir, para informar. Ahí hay experiencia de que cuando la gente se queda sin periódico o sin medios de comunicación, aquello es un caos, aquello es una angustia, porque todo el mundo necesita estar informado. Y yo creo que los periodistas debemos llevar la información lo más exacto posible, pero también dicha de la forma de la decencia y con la amenidad. A mí me gusta que el periodismo no sea así tan acartonado como le enseñaron a uno en la escuela de periodismo, que tenía que responder el qué, por qué, cuándo, no sé qué, sino que el periodismo... La famosa 5WH. Sí, sino que el periodismo tiene que llevar algo de uno, el aporte de uno, y a la gente le gusta eso. Ahora bien, Alfredo, has cubierto diversas fuentes. ¿Con cuáles te identificas más? Mira, yo he cubierto, cuando fui corresponsal, me inicié aquí en el Carabobeño en el año 71, fui corresponsal del Carabobeño en Maracay. Una experiencia fascinante. Me tocaron cubrir todas las fuentes, todo, cubría todo, hasta de deporte. Y creo que un periodista debe estar como preparado para cubrir cualquier cosa. Yo no comparto esa tesis de que a un periodista en un momento determinado hay un acontecimiento y entonces diga, no, yo no la hice porque yo soy de deporte, no, yo no la hice porque yo lo que hago es suceso. No, uno debe estar preparado para hacer una información, claro, no con el lenguaje técnico con que lo haría un especialista del béisbol, pero sí diciendo a la gente lo que pasó. Y me ha tocado una fuente, que es la fuente, a mí me ha tocado la fuente que nadie quiere. Creo Suceso, que por primera vez lo voy a decir, las fuentes más detestadas en el periodismo son la fuente eclesiástica y la fuente de sociales. La gente cree que las fuentes sociales es una fuente fácil, es una fuente bien difícil, porque resulta que tienes que soportar a alguna gente que son demasiado pesadas, tienes que conocer a todo el mundo. Pero me tocó una fuente que nunca nadie en 43 años la ha cubierto aquí en el Carabobeño, sino yo, que es la fuente eclesiástica. Eso es una fuente dificilísima, porque tienes que conocerlo, la terminología de la iglesia. Todos los días sale un disparate en las informaciones religiosas cuando dice el sacerdote o el obispo, el arzobispo, presidió una homilía. Entonces resulta que uno se casa, decía esos muchachos, pero la homilía es el sermón, la homilía no es sinónimo de misa. Y eso, ese periodismo eclesiástico tiene muchísimas connotaciones, porque inclusive los evangelios que se leen en la misa no son iguales todos los años, cambian cada 4 años, hay el A, el B, el C y el D. Y entonces tienes que tener todo un conocimiento de eso, y no hay quien te enseñe de eso. Yo a veces le he dicho a los muchachos que yo estoy dispuesto a enseñarles, pero bueno, ni le paran, porque ellos saben que no los van a cubrir. Y aquí lo que es Semana Santa, las fiestas patronales, la fiesta de la Virgen del Socorro, esas todas han sido confiadas a mí. Ya. ¿Y siempre has estado cerca de la noticia? Chicos, mira, toda la vida yo he estado cerca de la noticia. A mí me encanta, inclusive, primero en la primaria, siempre el que hacía el periódico mural era yo. Y en segundo lugar, en el liceo tenía una necesidad de comunicar, pero no comunicar los chismes, sino esas cosas de que fulanito te empatado con sutana, de las cosas que pasaban en el liceo, que el profesor tal se echaba mucho más. Entonces todas esas cosas yo las escribía a mano.
Y entonces dejaba un papel ahí en el salón Un antes de que empezara la Anonymous. clase, quedaba escrito ahí, y entonces ya ahí había noticias. Y luego en la escuela de periodismo, ya que era más grande y había mucho más noticias, me acostumbraba siempre a hacer mi periodiquito manual y lo dejaba, pero eso nunca nadie supo que el más tranquilo de la salón. clase fuera el que escribiera aquel periódico manual que se llamaba La Corneta. No sé por qué no le puse La Corneta, sino La Corneta. Y entonces aquello era, bueno, aquello era terrible. Y lo leían, tenía... No, lo leía y era una cuestión que me pegaba con ansiedad, porque en la antigua escuela de periodismo de la Central, en el piso 9 de la Biblioteca Central, en la mañana estudiaba la gente de estudios internacionales, que generalmente eran gente de la alta sociedad de Caracas, y en la tarde estudiábamos periodismo. Y entonces yo me había hecho amigo de la secretaria de esa secretaria que trabajaba los 2 turnos, y bueno, y era la persona más, según decían, era la persona más informada de Caracas. Y todos esos cuentos que ella me Esa era contaba, tremenda fuente. esos cuentos que ella me contaba, yo los transcribía. Así que siempre, yo creo que el periodismo siempre, yo nací para ser periodista, de verdad. Ya. Nos encontramos conversando con el periodista Alfredo Fermín. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Alfredo Fermín ama y defiende la ciudad de Valencia. Solo se ha alejado de estas tierras para realizar estudios en Francia y España, donde obtiene el título de Estudios de Lengua y Civilización en 1973 y posteriormente en el Instituto Francés de Prensa realiza una maestría en procesos informativos. Asimismo, estudia Historia y Crítica de Arte en la Escuela del Museo de El Labrue. Ofrece un manojo Continuamos conversando con Alfredo Fermín desde su lugar de trabajo aquí en la sala de redacción del Carabobeño. Alfredo, sabemos que tienes una maestría en crítica de arte y en procesos informativos. Has cubierto diversas fuentes aquí en este periódico, pero en el periodismo cultural, ¿qué podríamos decir? ¿Se encuentra la cultura arrimada en la casa del periodismo o viceversa? ¿Qué podríamos decir? Bueno, cuando yo regresé de Francia, de estudiar crítica de arte, después de haber estado, siempre soñé con tener una página cultural de arte diaria, pues, para informar sobre las actividades culturales. Y nunca se me dio, porque generalmente a los jefes de redacción les gustaba más que yo me dedicara a la fuente política y a la información general, pues yo tenía una ventaja de que tenía unas facilidades de entrada con los gobernadores, con los jefes políticos, y no era un tipo conflictivo. ¿Sabes? Por lo tanto, no había reclamos en relación al trabajo que se hacía desde la fuente política. Esa es una fuente que jamás aquí ha tenido problemas con las fuentes informativas, ¿no? con los que integran la fuente informativa. Pero siempre he practicado el periodismo cultural, que también es una información muy difícil, porque si tú no has tenido una información, una cultura general sobre lo que es el proceso cultural, que cada día se amplía más,
nadie te la va a enseñar. Y entonces es un periodismo en el cual, así uno no sepa mucho, tiene sus trucos. Uno, por ejemplo, y eso le sirve para las nuevas generaciones, antes de escribir una crónica sobre una obra de arte, sobre una exposición, uno se busca el truco de hablar con el pintor y sacarle cómo es su obra. Y qué sé qué. Incluso la manera de redactarla es distinta. La manera de redactarla es distinta, y todo eso puede ayudarnos a hacer una buena crónica, una buena nota periodística. El periodismo cultural hace muchísima falta, porque es como el contrapeso para este tipo de informaciones tan fuertes que están saliendo. Como un regalito para el alma, ¿no? Sí, es un contrapeso, pues, a tantas informaciones fuertes y desagradables que tenemos diariamente. Ahora bien, si tuviésemos que reseñar un evento en donde se va a dar a conocer un poemario de un escritor destacado, ¿qué tendríamos que decir allí o qué tendríamos que destacar? ¿Tendríamos que reseñar lo que allí se plantea o lo que hay detrás de él o lo que sucede en él? Sí. ¿Qué haríamos? Bueno, creo que no haya una... ¿Dónde estaría la noticia en el poema? Por ejemplo, si se trata como de un poemario como de Rafael Cadena, por ejemplo, que es un poeta que es famoso porque... no solo tiene un poeta de grandes méritos, inclusive está candidateado al premio Cervantes, pero que es un hombre sumamente lacónico, un hombre que poco habla. Cualquier frase que diga Rafael Cadena sobre la poesía sería como para encabezar el lead de esa información. Yeah. Si se tratara de un poeta Nobel, pues tendría que destacar que el fulano de tal presenta su nuevo poemario. Y en otras circunstancias también, a veces la presentación de un libro se puede convertir en un acontecimiento que podría también ser destacado. Es decir, que todo eso lo da las circunstancias en que se desarrolla el acto. ¿Usted cree que es positivo que el periodismo cultural solamente quede relegado a los fines de semana? No. Aquí en Venezuela hubo una tradición, sobre todo en el Universal, que lo tenía cuando lo tenía Sofía Inver, las páginas culturales, y el Nacional cuando lo tenía Roberto, el profesor Batallán, y Jesse Borsarchini y Billo Bestrini, que hicieron historia. Eran unas páginas diarias donde la alta lectura del Nacional estaba en buena parte de esas páginas culturales, porque le informaban al país de todo lo que estaba aconteciendo en Caracas, en el interior y en el mundo, en el movimiento de las artes, en sus diversas expresiones. Ya. Hemos hablado de periodismo cultural, pero también quisiera destacar la crítica de arte. La crítica de arte hace pensar que es importante porque a través de ella reflexionamos y repensamos lo que ocurre en el interior de un museo. Pero en estos momentos, hacer crítica de arte se ha puesto tan cuesta arriba como exponer. Aunque sabemos que la producción artística no se detiene, podemos hablar en este momento de poder hacer eso en nuestro país cuando los museos están llenos de exposiciones que tienen una gran carga de ideología. Dedicadas a la patria. Así es. Siempre hay que hacer crítica, porque a pesar de que... Yo siento que hay un gran vacío, ¿no? Hay un gran vacío... Tanto informativo como de crítica de arte. Sí, hay un gran vacío en cuanto a las exposiciones, pero eso no quiere decir que los artistas no están creando. Por ejemplo, aquí en Valencia, la Bienal Michelena, que se ha hecho ya en 4 oportunidades fuera de sus espacios, uno se encuentra con que el movimiento artístico, la creación plástica no se ha detenido.
En Caracas hay espacios como ¿cómo se llama eso? Hay un espacio hay unos espacios ubicados en unos talleres. en Los Chorros. En Los Chorros. Ajá. Que allí hay una efervescencia de creación artística. Y generalmente la crítica de arte es un riesgo siempre, porque si tú le dices al artista que está haciendo bien, que es una maravilla, pues tú eres una maravilla. Pero si tú haces observaciones de que esta es una obra que está deficiente y haces algunas orientaciones, pues te van a decir hasta del mal de que te vas a morir. Por eso hacer crítica de arte, y sobre todo en Venezuela, y más que todo en el interior del país, hay que tener la piel bien dura, pues piel de cocodrilo, para aguantar a los que no les satisface la crítica de arte. El crítico de arte lo que hace es un bien a las personas que generalmente compran obras de arte. Si quiere comprar su cuadro para tener en su casa porque le gusta, pues que lo compre, pero el que lo está haciendo, creyendo que está haciendo una inversión, si no está bien asesorado, si no conoce cuál es la trayectoria de un artista, está cometiendo un grave error. Ya. La Bienal Arturo Michelena llega a su edición número 66. ¿Qué representa esta Bienal para la ciudad de Valencia? Mira, eso representa el gran el tesón de la ciudad, el fervor de esta ciudad, que es prácticamente, que yo siempre, que no dudo en llamarla la ciudad plástica de Venezuela, por mantener el Salón Michelena. El Salón Michelena nació en 1943 como una alternativa al salón oficial que se hacía en Caracas. Y entonces aquí en Valencia se hace el Salón Michelena como una alternativa para los que no podían exponer en Caracas, lo hicieran acá en Valencia. Y eso fue una iniciativa que contó con el gran respaldo de gente de Caracas, como por ejemplo Lucete Palacio, Alejandro Otero. Inclusive el director del Museo de Bellas Artes fue uno de los primeros jurados del Salón Michelena, que ellos se entusiasmaron con esa idea, porque entonces fue ese salón se convirtió como en la vanguardia, es decir, la puerta de entrada de los nuevos artistas, de los nuevos valores. Y entonces ya en ese tiempo un Alirio Palacio, un Braulio Salazar, un Osvaldo Viga, esos artistas que no podían ser admitidos en el salón oficial. Ellos comenzaron a destacarse allí. Jacobo Borges, Régulo Pérez, Héctor Poleo, todos esos grandes artistas los consagra el Michelena. Y entonces, después de una tradición de más de 60 años, llegan un día y le quitan a Valencia su salón, y sin embargo se nombra una junta directiva que la preside el rector de la Universidad de Carabobo, Elis Mercado, y un magnífico equipo, y logran mantener esta confrontación con los más grandes esfuerzos. Sí, nada fácil. Sí, que eso es nada fácil, pero la sorpresa está en que los espacios artísticos de la ciudad son puestos a la orden del salón, que ya en este momento se llamaba Bienal, porque se acordó pues que un año era muy poco para un trabajo tan grande como es el de organizar el Michelena. Y entonces el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, el Gabinete del Dibujo y de la Estampa, la Galería Braulio Salazar y el Museo de la Cultura, que en ese momento no eran del gobierno, se hace esta gran exposición, que inclusive los grandes críticos de Caracas dicen, bueno, pero sin Rial, ¿cómo logran hacer este trabajo? Pero se hace, y está saliendo. No será... El esfuerzo es titánico. El esfuerzo es titánico, y los artistas que se han premiado, y los jurados han sido jurados de mucho prestigio. De primera línea. De primera línea, y un ejemplo para todo el país. Los salones nacionales, con todo el dinero y el presupuesto que tenían, se acabó, y el Michelena se mantiene como Johnny Walker. Pues bien, Alfredo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos contigo.
El 22 de mayo de 2014, Alfredo Fermín recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Carabobo. Y a propósito de ese reconocimiento, el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre le homenajeó con una exposición en la que destacaban obras de importantes artistas venezolanos. Y continuamos conversando con el periodista Alfredo Fermín, aquí desde su lugar de trabajo en la sala de redacción del Carabobeño. Alfredo, ¿qué diría tu mamá si estuviera aquí con nosotros y te estuviese viendo aquí en esta entrevista? Tú sabes que esa frase de que, ay, si mamá me viera, eso no estaba en el discurso que yo dije el día del doctorado, sino que eso cuando yo llego al podium del Teatro Municipal, aquel teatro imponente, donde estaba una gran representación de la ciudad de Valencia, una ciudad que por tradición tiene la fama de que es antipática con la gente que no es de acá, y recibiendo la máxima distinción que da una universidad. Yo pensé no solamente en mi mamá biológica, que pasó tanto trabajo para formarme, que pasamos tanto trabajo juntos, y que ella murió tan joven, y que después quedamos tres niños, y yo tuve que hacer a esa edad el papel de papá y de hermano para salir adelante. Pero también eso fue un recuerdo a mi madre, Concha Ordaz de Rojas, quien me crió, me educó, me formó después que murió mi madre, y fue quien me trajo aquí a Valencia para que me hiciera una operación con la cual recuperé la vida. Y para ella pues fue ese homenaje a mi mamá biológica, Carmen Honorina González, y para Concha Ordaz de Rojas, que teniendo 8 hijos, me tuvo a mí, teniendo un hijo adicional, un hijo que no parió, me quisiera tanto como a los que ella procreó. Ya. Ese fue el homenaje para ella. Yo estoy seguro que si cuando uno se muere pasa a otra dimensión y ve lo que pasa acá en la tierra, ella estaría muy contenta con este reconocimiento a quien se lo dediqué, pues. Ya. Y viniste a esta ciudad, Alfredo, que he leído muchísimo, que es una ciudad que te encanta. ¿Por qué? ¿De dónde surge ese encantamiento por esta ciudad? ¿Qué te ha dado esta ciudad? ¿Qué te ha dejado? Bueno, primero que la coincidencia de que después de haber estado desahuciado de grandes médicos, neurocirujanos de Caracas, doctor Martínez Coll, el doctor Abraham Criboy, en las mejores clínicas de Caracas, de un aneurisma arterial en la comunicante posterior, un médico de provincia me haya operado y me haya dejado prácticamente sin ninguna lesión, con excepción de esta cuestión, esta disminución que tengo en el ojo. Después que no conseguía trabajo en ninguna parte y lo conseguí en Valencia. Pero yo llegué a Valencia en un momento estelar, era el momento de la industrialización de la ciudad, era el momento en que Valencia se convirtió en la ciudad con el más alto desarrollo de América Latina. Y eso que era positivo fue negativo para la ciudad, porque entonces todo lo comenzaron a destruir, todo. Desde la calle Colombia, por ejemplo, que era integrada por mansiones de las grandes familias que venían de la época de la colonia, comenzaron a ser destruidas. Nadie alzaba su voz en contra de esta ciudad cuando destruyeron el Teatro Municipal, cuando destruyeron
la vieja sede del Consejo Municipal frente a la Plaza Bolívar, cuando era más importante convertir un terreno para engordarlo, convirtiéndolo en un estacionamiento, que conservar un patrimonio arquitectónico que venía de 300, que tenía 300 años. Yo me sentí como en la obligación, bueno, alguien tiene que decir que esto, lo que se está cometiendo, es un error, que esto es propio de los bárbaros y hay que defenderlo. Y así comenzó mi devoción por Valencia, que no ha cesado, ¿Y ahora cómo la encuentras? Bueno, Valencia tuvo, hay que reconocerlo, independientemente de las cosas políticas, independientemente de cuestiones que no me convienen a mí, que no vienen al caso ni me conviene a mí decirlas, pero durante el gobierno de Salas Romer se trató de rescatar la ciudad, y durante el gobierno de Paco Cabrera se hizo bastante por adecentarla y pusieron muy bonita Valencia. Ahora bien, regresando nuevamente al tema del arte y las letras, ¿de dónde surge esa inquietud, ese gusto por ello? Mira, eso es innato, eso es innato. A mí nadie me enseñó eso. Yo lo dije en el discurso, conté esa anécdota, que yo tenía un radio, Telefunke, y ahí ponían las emisoras de Aruba, Bonaire, Curazao, Martinica, La Guadalupe, tenían programas de música clásica, y esa era la música que a mí me gustaba. Y la gente se quedaba asombrada y decía que ese muchacho estaba loco porque oía música de muerto. ¿Qué edad tendrías? Chiquito, de 6, 8 años. Me lo pasaba escuchando esas emisoras. Después la poesía llegó a la casa de un hermano mío con un librote grandote así que se llama Las 100 mejores poesías de la poesía hispanoamericana, y bueno, y Fray Luis de León, Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Pablo Neruda, todos esos artistas, todos esos poetas, Rubén Darío. Pablo Neruda no estaba en ese libro, Rubén Darío sí estaba. Se hicieron familiares para mí, y a mí me gustaban, pero a mí me gustaban, mientras menos los comprendía. Entonces, por ejemplo, los poemas de Fray Luis de León o de Góngora, que son tan difícil de comprender, eso es lo que querrá decir. Y desde esa época yo tengo una gran devoción por la poesía. Y por la pintura, no sé, siempre tuve, así como me decía Sofía, tú lo que tienes es un gran ojo para la pintura. Y yo recuerdo que siendo muy niño, tendría como 12, 13 años, hicieron en Margarita un concurso de los mejores pintores margariteños. Hicieron un concurso y entonces premiaron a un artista ahí, que yo no sé quién era. Estaba terminando la dictadura de Pérez Jiménez por ahí. Y entonces premiaron a un artista y yo le dije a la maestra, ese no es el cuadro que ha debido ganar esta exposición. El cuadro que ha debido ganar esta exposición es este. Y era un retrato muy bello, un personaje de Margarita, y la maestra dice, ¿y cómo sabes tú que es el que ha debido ganar? Porque es el mejor. Y entonces resulta que años después, ¿tú sabes quién era ese que yo dije que era el mejor? Francisco Narváez, el gran escultor, sí, que también hizo grandes pinturas. Entonces, eso no me lo enseñó nadie, es una cosa, así como un cantante, pues, que nace con facultades para cantar, lo que tiene es que educarse después, pero claro, nadie me lo enseñó. ¿Y qué hay que decir de las artes venezolanas? De las artes venezolanas, de la pintura. Estamos en un buen momento. ¿Qué opinión le mereces? Actualmente la pintura, hay muchos jóvenes venezolanos que han hecho trabajos artísticos, pero actualmente estamos en un nivel de experimentación. Y como no hay esas exposiciones constantemente, no se puede tener un balance en qué situación se encuentra el arte venezolano. Pero a mi manera de ver, yo creo que está en muy buen estado, porque en las épocas difíciles, en las épocas de opresión, es cuando más crecen los movimientos culturales. Ahora bien, una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué se siente estar sentado del otro lado y no de este? Bueno, se siente temor, inclusive uno se conmueve y llega a comprender, oye, qué malos somos cuando estamos entrevistando a alguien que no nos responde las preguntas como uno quiere y se ensaña con él.
Entonces, en este momento, tú has hecho conmigo lo que yo he hecho en tantos años por los otros. Y sí creo que los periodistas que nos dedicamos a escribir nos podemos expresar mucho mejor a través de la escritura que oralmente. Ya. Pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Alfredo. Mil gracias a la licenciada Carolina González, quien nos ha prestado este gran apoyo. Y a ustedes y a todos ustedes, mil gracias por su sintonía.